Son las 7 en punto, así que con puntualidad germana vamos a dar comienzo a esta charla en la que hablaremos con Ivonne Zubiaur, que es traductor, que es ensayista. No voy a contar mucho de todos sus libros y todas las obras que ha traducido porque precisamente será parte de nuestra conversación y además que sé que tiene muchas cosas muy interesantes que contar. Agradecerle mucho que se haya conectado desde Berlín. Cuéntanos, ¿cómo es eso de que estás en Berlín? Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a vosotras por la iniciativa, también de abrir al público la discusión sobre este libro único y por invitarme y contar conmigo. La verdad es que me hubiese gustado estar de forma presencial, pero es que desde el día 17 de abril estoy disfrutando de una beca de estancia en el Literatus Colloquium de Berlín, que es la casa de residencias para autores y traductores internacionales. Hay gente de todo el mundo alojada aquí con becas de distintas estancias, desde 2 semanas a 3 meses. Y la verdad es que es una maravilla. Está al lado del Wannsee, que es el lago más grande, más importante y más popular de los que rodean Berlín, que son muchos. Una mansión maravillosa con jardín que da directamente al lago, y aquí pues se crea una atmósfera estupenda para trabajar. Es una institución que va a cumplir ahora 60 años, se fundó en el año 63. Por aquí han pasado pues casi todos los escritores importantes de Europa y del mundo entero, y también mucha gente joven. Dan muchas becas a gente que está empezando y a traductores, que también somos tenidos en cuenta, lo que no siempre es el caso. Que no siempre es el caso, No efectivamente. siempre es el caso y es muy agradecer. Entonces yo estoy muy agradecido por esta beca de Toledo, concretamente, porque hay varias instituciones que lo cofinancian, y puedo estar aquí 4 semanas. He participado en un encuentro internacional de traductores que nos llevaron también a la Feria de Leipzig y nos comentan con las editoriales y nos presentan las novedades y a sus autores. Y me quedo aquí hasta el 13, que es cuando vuelo a Zurich para otro taller y otro encuentro al que también nos invitan en otra casa de traductores, la de Loger, en este caso en Suiza, con Kim. Y allí coincidiremos todas las traductoras, más bien, no somos solo los varones, todas las traductoras de Blutbuch, del libro de sangre, y estaremos 3 días con Kim pues, discutiendo y poniendo en común los problemas y los retos y las alegrías de que nos ha dado esta traducción de este libro tan especial. Pues de eso hablaremos precisamente, de los retos y las alegrías de este libro. Quizá me gustaría pedirte para empezar que nos acercáramos al libro más como lector tú que como traductor y directamente si nos puedes, quizá si te apetece, leer alguna parte favorita tuya del libro y, luego contarnos, pues eso, cómo fue tu primer en contacto con Libro de Sangre como lector. Ujú. Muy bien, gracias. Pues empiezo, os leo un primer pasaje, son 2 páginas. Va a ser más largo, porque luego si queréis podemos leer algunos más breves para ilustrar otros aspectos, pero este siempre me ha parecido que ilustra muy bien los ejes del libro, tanto a nivel temático, la relación de Lenigne en su mundo propio, casi mágico, su relación con el haya de sangre, que es la otra figura protagonista que está implicada en el título del libro, porque en el original Blutbuch significa tanto libro de sangre, que es la traducción inmediata y obvia, pero también significa, y en dialecto suizo con la misma grafía exactamente, haya de sangre, que es el árbol mítico que opera en esta novela como axis mundi y con el que interactúa Lenigne en su Claro, es infancia. que se empieza con las dificultades de traducción ya en el título. Exacto, el propio título encierra un doble sentido. Hay otros a lo largo de la novela, que la mayoría de ellos además operan como leitmotive, como motivos guía, pero es que este está en el propio título y no tiene otra solución que explicarlo, que es que significa lo mismo, libro de sangre que haya de sangre. Entonces esos dos ejes coinciden. Y este es un pasaje, son breves capítulos dentro de la primera parte, que se titula precisamente El árbol de Großmeer. Este es otro juego de palabras, porque Großmeer es dialecto de Berna, más o menos, para abuela, que en el alto alemán sería Großmutter,
pero como en el dialecto de Berna, por influencia francesa, a la madre se le dice mère, como en francés, aquí Kim usa una grafía que me han dicho luego gente suiza que no es la habitual, que lo que hace es que Meer suene exactamente como la palabra alemana Meer, que significa mar. Entonces, en la novela, este es otro juego de palabras que abre muchísimas interpretaciones simbólicas. La madre es el mar y la abuela, Groß Meer, sería como Gran Meer, es el gran mar. Y se le llega a calificar, estirando la metáfora, de océano, que abarca toda la experiencia oceánica de Lenigne en su infancia, porque es la persona que le acompañó durante el grueso de su infancia. Entonces, el pasaje que voy a leer, para quienes tengan el libro y quieran seguirlo, está en la página 64 de nuestra edición española, hasta la página 66, lo que voy a leer, y se titula precisamente El árbol de Großmeer, el árbol de la abuela, que es el haya de sangre, como se va a poner de manifiesto. En nuestro jardín había muchos árboles. Los árboles son lo que mejor recuerdo, y el árbol que mejor recuerdo es el haya de sangre. Era grande y tenía algunas ramas bajas, con lo que no era difícil subirse. Yo me sentía más ligado a él que las personas. Tenía algo monstruoso, híbrido. Era una mezcla entre animal y árbol. Era algo intermedio, bebía sangre. Lenigne hablaba con el haya de sangre. Se sentaba bajo su follaje rojo como bajo una segunda piel apta. Cuando el sol brillaba, el follaje era una piel por dentro. Lenigne le pedía lecciones. El haya de sangre sabía con tanta claridad cómo funciona la vida, cómo encontrarnos una forma propia, cómo llenar un cuerpo, cómo no dejarse expulsar de su piel, cómo sobreponerse a una tormenta, al invierno. Un día, el niño le dijo a Großmeer que el haya de sangre era su árbol favorito. Nunca olvidaré su mirada. Una alianza. Ese es mi árbol, dijo Großmeer. Tiene exactamente mi edad. Mi pea lo plantó cuando yo vine al mundo, para mí. Querida haya de sangre, ¿cómo se convierte une en haya de sangre? ¿Cómo se llega a ser tan grande y fuerte como tú? ¿Cómo se defiende une de todos esos nombres que le imponen de continuo? ¿Cómo se defiende contra los osito, tesorito, conejito y bichito? Las lecciones del haya fueron estar ahí, perder hojas, perseverar, trabajar en nuevas hojas, reverdecer, mudar. Los seres humanos resultaban mucho más amenazantes que los monstruos bajo la cama y en el armario. Siempre tenían su cuerpo, y lo monstruoso de ese cuerpo era que nunca era simplemente una forma de estar en el mundo, sino que tenía siempre un género. No, era un género. Un hombre o una mujer. Supongo que también por eso me atrajo escribir, porque escribir es una única línea ondulada, una ola que llega de lejos. Empezó mucho antes de mí y seguirá fluyendo mucho después de mí. Porque el elemento del lenguaje es lo fluido, lo inerte, lo profundo, latente, lo fundamental, lo arrebatador, rompiente, lo que se ahoga, almacena, otorga vida, lo inagotable, reflectante, lo que alberga monstruos, lo disolvente. Porque yo siempre fui unas aguas, mi cuerpo siempre sintió hasta qué punto es un fluir, un estar en movimiento. Me parece que en el lenguaje corporal de los hombres se transmite una herencia antigua que se aprende en el miedo, se ejercita al competir y se habla en la guerra. Aún hoy me llena de espanto encontrarme con ese lenguaje. Cuando se me acercan hombres jóvenes, con esa agresión en los hombros, con esa amplitud del paso, con esa seguridad de estar debidamente en su cuerpo, ese lenguaje Gotham Cocky Brahma berrea de los miembros, del dominar, subyugar, reprimir, ¡pam! Aquí estoy yo, este es mi espacio. Cuando me encuentro con ese lenguaje corporal me vuelvo algo muy ligero. Esos cuerpos me horrorizan y me fascinan. No puedo decir que no me atraiga, que ese lenguaje no me atraiga a veces, cuando no me ve nadie y lo disfrute. Pero me siento más cerca del lenguaje corporal de las mujeres.
A menudo me pregunto cómo me movería de haber crecido en una isla deshabitada entre animales. Probablemente me movería animalesque, vacune, serpentine, ratonil o multianimal. Pero aquí, en esta falta de insularidad, en este estar siempre en medio, entre la binaridad fascista de lenguajes corporales, mis miembros hablan un galimatías, un élfico triturado, un dentringlis broken, un entremedias mezclado que se tambalea en la confusión. No sé cómo podría formularme de otro modo que no sé de ningún lenguaje para mi cuerpo. No me puedo mover ni en la lengua marina ni en la paterna. Estoy en un idioma extranjero. Quizá esa sea otra razón para escribir escribir fragmentado, desmoronante, para que de mis manos no salgan sino pedazos cuyas esquinas estén tan fracturadas que con ellos no quepa construir ninguna historia hermosa, smooth, pulida, fascinante. Quizá este escribir sea la búsqueda de un idioma extranjero en las palabras que une tiene a su disposición. El intento de excavar un escondrijo del tamaño de la lengua en lo existente, en lo heredado, lo bastante grande para que resulte posible bailar en él. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Ivonne. a ti, Ana. Y veo que tenemos Em, a Silvia también. Sí, voy a aprovechar para saludar a Silvia Bardelas, que se nos ha unido, que es la editora de Conatus, gracias a la cual podemos estar aquí hablando de la traducción de Libro de Sangre. ¿Cómo estás, Silvia? No te oímos, tienes el micrófono apagado. Vale, ahora sí, ¿no? Sí, ahora. Sí. Bueno, que muchas gracias por haberme invitado a venir, porque todo lo que sé hablar del Libro de Sangre me parece súper interesante, porque siempre aporta algo nuevo. Da igual cuántas veces hables de él, siempre aporta algo nuevo. Efectivamente, creo que aquí estamos todas, todos y todes de acuerdo. Nos acaba de leer Ivonne un fragmento, yo creo que bastante significativo del Libro de Sangre, y justamente le había hecho a él la pregunta, que se la reitero, pero luego te la paso a ti también, Silvia, que quería preguntaros, más allá de como traductor o como editora, ¿cómo os acercasteis a este libro? ¿Cuál fue vuestra primera impresión como lectores? O sea, cuando la leíste por primera vez, ¿qué os pasó? ¿Qué hizo con vosotros este libro, Ivonne? Bueno, yo sí que vi pronto que se trataba de un libro excepcional, ¿no? Como saben las personas que lo han leído y cualquiera que lo ojee, el Libro de Sangre está estructurado en 5 partes muy diferentes, cada una de las cuales está escrita en un registro y en un lenguaje muy diferente. Sin embargo, la lectura resulta muy agradecida porque la primera parte es quizá la más cercana, la más inmediata, y además parte de una cierta impotencia lingüística, de una experiencia del vacío, de no tener recuerdos de la infancia, y deja muy claro en qué consiste el proyecto de la novela y el proyecto literario del Libro de Sangre, que es encontrar un lenguaje para una experiencia que ha quedado relegada al olvido, por no haber dispuesto de un lenguaje para articularla mientras estaba sucediendo. Entonces, toda la novela se articula como una búsqueda de esos despojos, así se los llama en la primera parte, de memoria y de experiencia, pero también en la búsqueda de un lenguaje para convertir esos despojos fragmentados en una experiencia articulada. Y esto es lo que me fascinó, porque me parece que deja muy clara la necesidad personal y experiencial de la novela. No se trata de un mero experimento lingüístico con voluntad de mostrar todo lo que es capaz de hacer Kim con el lenguaje, que es mucho, sino una búsqueda necesaria y humilde para poder dar cuenta de una experiencia que no existía previamente y que se genera precisamente al escribir esta novela en su ensayar registros, diálogos distintos y en contrastarlos
con las experiencias de otras personas que se va encontrando y que va rescatando de su memoria, ya sean las familiares directas, la madre, la abuela, pero también las antepasadas matrilineales en la cuarta parte, y luego en la quinta parte, que es la que cierra el diálogo otra vez con la actualidad en los colegas, los amigos y amigas escritoras de la voz protagonista, pero también el chamán que se encuentra y de nuevo toda la recapitulación de la memoria familiar. Entonces yo lo resumiría diciendo que es una novela que ilustra perfectamente lo que es la literatura, lo que puede hacer la literatura y solo puede hacer la literatura, que es encontrar una voz propia para una experiencia que carecía de ella. Y toda la diversidad estilística, literaria que exhibe esta novela, que es la que le ha reportado el Premio Alemán del Libro y el Premio Suizo del Libro, o sea, los dos premios nacionales más importantes que se otorgan en los dos países de habla alemana, no solo reconoce este virtuosismo técnico y esta exhibición de destreza técnica, sino también cómo ese virtuosismo lingüístico y literario, insisto, nace de una necesidad experiencial. Esto es lo que más me conmovió. Ahora estoy yo con los rollos del micrófono. Muchas gracias, Ivonne. Desde luego, ahora nos contarás, porque yo creo que eso también para ti como traductora ha tenido que ser fascinante, el precisamente acompañar prácticamente esta búsqueda de un lenguaje nuevo, efectivamente, para una experiencia que no existía, como es eso desde el punto de vista de un traductor. Silvia, ¿cómo fue para ti encontrarte con esta novela? Porque yo creo que es una novela, también la hemos leído aquí en nuestro club de lectura, que es que esta palabra está muy manida, pero si en alguna vez vale, es aquí. Es una novela que realmente impacta, o sea, que no deja indiferente. Que ¿a ti cómo te llegó a ti esta novela? Bueno, yo la verdad es que no cogí el libro como cuando coges un libro para leer porque te apetece. Yo estaba buscando un libro para la editorial, con lo cual se lee de una manera diferente. Pero justamente lo que yo estaba buscando era una voz propia, como ha dicho Ivonne, nueva y potente y que con una calidad literaria alta, pero que a la vez la pudiera entender mucha gente, ¿no? Ese es como el sueño de un libro, el sueño de un editor para encontrar un libro, ¿no? Y de repente me encontré con Kim, que la verdad es que lo elegí para leer porque me encantó su nombre, o sea que fue un poco intuitivo de si alguien que se pone Kim del Horizon de nombre, pues me parece alguien interesante. Entonces me acerqué por eso. Y cuando lo empecé a leer ya me di cuenta enseguida de que era un libro extraordinario por la voz, por la autenticidad, por la manera de desnudarse, por el abandono del yo, este yo individualista que lo transforma como en un yo que se expresa, pero para algo más allá de la individualidad, ¿no? Que me encantó cuando él estuvo aquí en Madrid, que hablaba todo el rato. O sea, cuando vino a hacerse un vídeo en el que él contaba que era su libro, yo le dije, a ver, busca exactamente, no sé, ¿qué querías tú hacer con este libro? ¿Qué es lo más importante para ti de este libro? Y de repente él dijo que era una terapia colectiva. Entonces me pareció muy interesante, porque es que no solo te sanas tú a ti mismo escribiendo, que es lo que normalmente se dice y se siente, sino que con esto quiero sanar a la sociedad, porque no es que yo tenga un trauma, sino que es la sociedad la que está un poco traumatizada, digamos, o con dolor antiguo de cosas que han pasado antiguas y que se van pasando de generación en generación y van creando problemas a la hora de relacionarnos y de tener una sociedad injusta, porque él trata a las clases sociales también, y bueno, la sociedad también como violenta. Esa es otra cosa que me encantó. Tú estabas, Ana María, cuando él habló también de abandonar la violencia en la sociedad, cosa que a una generación como la mía puede parecer algo nimio o pequeñito, y a una generación como la de Kim, que me parece extraordinario, cualquier tipo de violencia le parece que no puede ser, o sea, que es inadmisible.
Entonces, bueno, lo que me quedé leyendo el libro es con la sensación de que hay un mundo nuevo, hay una generación nueva, hay una nueva forma de ver el mundo y qué bien que lo podamos leer y entenderlo. Desde luego, yo creo que también esa parte precisamente que insistía, es verdad, tanto Kim, por cierto, no sé quién de los que os habéis conectado nos pudo acompañar también con Kim, que es en el Círculo de las Artes y en la librería Le, con un español fantástico, o sea, una cosa increíble. Insistió efectivamente mucho en eso, en la idea como de terapia. Em, Estamos viendo ya, tanto en el fragmento que ha leído Ivonne como en nuestra charla sobre Kim, que nos cuesta precisamente referirnos a Kim como una persona no binaria. El español es un idioma muy binario, es o ella o él, y precisamente en alemán, pues precisamente para todos este fragmento que ha leído Ivonne, que se refiere a su vida como niña, en alemán existe la palabra das Kind, o sea que es neutra, o sea que nos vamos a meter directamente de lleno. Ivonne, esto tú, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo pensaste? ¿Hubo varias fases? Porque es verdad que tú acompañaste a Kim prácticamente en la creación de esta nueva manera de expresarse. Sí, gracias, Ana, porque claro, es una de las preguntas obligadas, porque es una de las temáticas centrales de la novela y que más presencia están teniendo en la recepción de la novela, ¿no? Que es el intento de construir la binaridad. Esto efectivamente surgió en diálogo, primero con Silvia y con Kim, porque, como dices, es un problema gramaticalmente irresoluble. El alemán tiene 3 géneros, masculino, femenino y neutro, y a Silvia y a mí pues, nos parecía desde el principio que la novela optaba por un uso muy discreto, teniendo en cuenta la centralidad de esta temática, de los indicadores de lenguaje inclusivo que se han introducido en unas fechas muy recientes, ¿no? Que en el caso del alemán, Kim usa el asterisco. Y lo usa llamativamente poco en la novela. Es decir, o sea, cuida de que no haya muchas indicaciones de género y cuando las tiene que haber, pues usa el asterisco, que tiene muchas ventajas y tiene sus inconvenientes. Un inconveniente es que no es un signo fonético, no puede leerse. Esto es algo que no nos gustaba mucho, como ocurre con la arroba, que se ha usado también mucho en español, que no es un signo legible. O sea, si se lee en voz alta, ¿cómo se lee un asterisco? O sea, el pasaje que yo he leído ahora, ¿cómo habría que leerlo si figurase en vez de la E que finalmente hemos usado un asterisco? O sea, son preguntas que se plantean no solo para el traductor, sino para la propia editorial y en este caso con Kim. ¿Cómo queremos que figure esto, ¿no? Inicialmente Silvia y yo nos decantábamos, como digo, por hacer un uso también bastante discreto, o sea, que la novela en su versión española no estuviese cargada de indicadores de lenguaje inclusivo muy llamativos, o sea, ópticamente muy llamativos, que cargan la página y cargan la lectura y que luego incluso dificultarían la lectura en voz alta, porque esta es una novela que está muy llamada a ser leída en voz alta, tiene un lenguaje muy rítmico, muy poético. Entonces, en principio yo traté también de reducir al mínimo los indicadores de lenguaje exclusivo y creo que lo conseguí, pero quedaba un problema sin resolver que era clave y que finalmente optamos por consultar a Kim, que era cómo verter das Kind, o sea, el niño en su infancia, porque das Kind sí que aparece cientos de veces, o sea, más repetidamente, o sea, con una repetición ostentosa y rítmica, que dentro del párrafo prácticamente hay pasajes en los que en cada frase se dice das Kind, das Kind, das Kind, das Kind, das Kind. El niño hace esto, el niño hace lo otro. Entonces yo en principio me inclinaba por no cargar más, dado ese punto de partida, y traducir das Kind como el niño, con el argumento de que era el género asignado, era el género con el que se percibía a este niño de la novela en su entorno y por parte de su familia, en particular de la abuela y de la madre, y así se lo transmitía a Kim. Y entonces Kim me contestó que se lo tenía que pensar, o sea, que mi posición y mi argumento le parecían convincentes como punto de partida, pero que se lo tenía que pensar.
Y entonces lo pensó, efectivamente, se tomó un par de semanas, consultó a gente, porque el problema es peliagudo, no tiene una solución evidente. Y entonces en este diálogo, y eso es lo bonito, y por eso me gusta contarlo, porque nadie tenía esta solución desde el principio, no era la posición de partida ni mía, ni de Silvia, ni de Kim. Y finalmente me contestó y me dijo, mira, me parece bien lo que dices, o sea, cuando el niño interactúa con su entorno familiar o escolar o de desconocidos, se traduce Daskin como el niño. Pero en los pasajes, que son 2 en la novela, en las que el niño se trasviste y se viste con ropa de niña o se pone zapatos de mujer que le hacen adquirir una identidad de género diferente, entonces tradúcelo como la niña. Y en los pasajes, que son la mayoría, en los que el niño se refugia en su propio mundo mágico, por ejemplo, cuando habla con el haya de sangre, que es su interlocutora preferencial, y se aísla un poco del mundo que le impone una identidad, no solo de género, masculina, pero también de clase y de muchos otros indicadores, que entonces sea le niño. El uso de la E para el lenguaje inclusivo es una idea que se ha introducido en fecha muy reciente en español, o sea, de hecho no está consolidada, ni mucho menos. Durante muchos años se ha tendido a utilizar la arroba, los asteriscos, la X, se ha probado de todo. Pero bueno, a mí también me parecía, y Silvia estuvo de acuerdo, en que la E tiene esta ventaja, que es totalmente agramatical y a mucha gente le va a chocar muchísimo y le puede echar para atrás, pero por otra parte se puede leer, o sea, es una cosa que simplemente no existía en la gramática española, o sea, la A y la O eran los 2 indicadores de género y ahora de repente nos damos cuenta de que eso está excluyendo a una serie de personas, un montón de personas que no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino, y que reclaman ser incluidas en una fórmula de lenguaje inclusivo que puede ser, es una propuesta de una nueva convención que puede ser perfectamente la E. Y entonces, a mí esto me pareció una propuesta muy interesante, lo que pasa es que había que revisar toda la traducción con esta nueva idea que, insisto, había surgido en el diálogo, no era una propuesta de partida ni un punto de vista dogmático de nadie, sino que al hablar sobre los problemas que se generan en la traducción, al ver Daskin, llegamos a esa idea. Y entonces, al rebasar toda la traducción con esta nueva propuesta, pues me di cuenta, y Silvia también estuvo de acuerdo, que funcionaba de maravilla, porque se producía algo que no puede ocurrir en el original, y la versión española enriquecía la novela de un modo que resulta inviable gramaticalmente en alemán, que es que Daskin, que en alemán es monótonamente neutro, en castellano adquiría una fluidez de género que casaba perfectamente con el mensaje de la novela, que es hacer ver que no solo la voz protagonista del Libro de Sangre, sino que todas las personas que leemos Libro de Sangre, pues tampoco tenemos una identidad de género monolítica, irreversible, a la que estemos condenados de por vida, sino que según con quién interactuemos, adoptamos identidades distintas. Por ejemplo, de género, pero también no es lo mismo ser padre, que hermano, que amante, que amigo, que editora, que traductor, que jefa de la biblioteca del Goethe, y que según con quién estamos hablando, pues efectivamente adoptamos roles distintos. Y nos pareció a todos, o a todes, que esta nueva solución enriquecía muchísimo el mensaje de la novela, porque sobre todo en la primera y en la segunda parte, que es donde más operaba Daskin, el niño, pues ocurre que dentro del mismo párrafo el género del niño, de le niñe, cambia continuamente, según esté interactuando con la abuela o con la madre o con otros parientes o con vecinos del entorno, o según se refugia en su propio mundo. Y se produce un efecto que en otras obras literarias también se había ensayado, pero nunca de esta manera. O sea, es una cosa bastante novedosa, o sea, que la voz protagonista de repente empieza como, es el pasaje típico, o sea, lo cito siempre así porque es una fórmula que se repite bastante en la segunda parte. Los pasajes empiezan diciendo, por ejemplo, en el jardín están la abuela, la madre y el niño. Y la abuela dice, niño, ¿por qué no vas a coger un helado? Y entonces el niño se retira y va donde la haya de sangre y dice, ay ya, ¿por qué la abuela me dice tal cosa? Y entonces le niñe se da cuenta de que ta. Y en un momento dado, le niñe se pone ropas de niña y entonces pasa a ser, la niña hace tal y cual. Pero en ese momento,
le niñe, oye, los gritos de la abuela que grita: niño, ven aquí de una vez, osito, escarabajito, bichito, marmotín. Y entonces le niñe se retira y vuelve a ser le niño. De modo que en el propio flujo narrativo estamos viendo ilustrada la fluidez de género de una forma que, insisto, no hubiese sido posible en otro lenguaje. Y esto nos parece a Silvia y a mí y a todas las personas con las que estoy hablando, también ahora a las otras traductoras de la novela con los que vamos a coincidir en Loven, en Suiza, pues uno de los grandes hallazgos de la versión española, que me parece que ilustra perfectamente lo que es la traducción y lo que puede hacer la traducción, porque a la hora de hablar la traducción, yo no sé por qué, los legos e incluso personas muy cultas se dedican a poner el foco exclusivamente en las pérdidas, porque evidentemente hay cosas que no se pueden trasladar tal cual de un idioma a otro, y en una traducción inevitablemente se pierden dimensiones literarias. Pero lo que mucha gente no quiere ver es que también se ganan un montón de dimensiones literarias. Y este es uno de los casos en los que claramente se gana un elemento central en la versión española que no existía en el original, porque la gramática alemana no la permite. Qué bueno, son las sorpresas que puede dar a veces la traducción, ¿no? Quería intercalar aquí brevemente para el público que esté conectado que podéis hacer en cualquier momento que os apetezca preguntas en el chat, a mí me las van pasando y yo pues se las voy trasladando a Ivonne o a Silvia. Me quería quedar un momento contigo, Ivonne, porque esta parte, desde luego, es lo que más curiosidad produce, también lo que es verdad más puede chocar en una lectura. De todas maneras, a mí, mi experiencia lectora ha sido que al principio el le niñe, las terminaciones N chocan, pero se va entrando en ese flujo y al final se termina adoptando, pues eso, como el lenguaje propio de esta novela. Pero no es la única dificultad que tiene, porque esto, por ejemplo, Kim también lo mencionó en la charla que tuvimos con Elizabeth Duval en el Círculo, y lo mencionó incluso Elizabeth Duval, que es un libro muy suizo, o sea, que tiene muchos aspectos también en el propio lenguaje, como has dicho tú ya, el ejemplo de Mehr, Großmeer, pero muchas otras expresiones, incluso de un suizo de Berna, que también expresan lo que decía Silvia de las diferencias de clase, de no es lo mismo hablar en alemán alto alemán que hablar en alemán suizo, que hablar en alemán suizo de Berna, que es como lo más bajo que podríamos decir. Y eso, claro, también para un traductor es un desafío muy grande cómo se traslada eso, cómo se hace. Ivonne. Claro, este es un problema irresoluble, por ejemplo, porque las funciones y los usos del dialecto suizo en este caso, o de otros dialectos del alemán, el ejemplo histórico es el Plattdeutsch, que se habla en el norte de Alemania, también el suabo. Yo viví varios años en Tübingen y realmente hay mucha gente que habla en suabo, o en Baviera, pues mucha gente que habla en bávaro. Pero los dialectos alemanes no funcionan como otras lenguas en la península o variantes dialectales del español. Entonces, efectivamente, en Alemania eso ha causado furor, el uso muy idiosincrásico, muy personal, muy mágico y bastante lúdico y un poco gamberro a veces que hace Kim en esta novela del dialecto suizo, que ni mucho menos es una reproducción antropológicamente fiel, lo que los filólogos dicen es que así es como la gente, en absoluto. Y Kim, en las instrucciones que nos mandó a todas las traductoras, ya decía, en el fondo es un lenguaje artificial, o sea, es un uso lúdico, literario, que se hace para generar otros efectos. Y por eso yo agradezco mucho lo que apuntaba Silvia, ¿no? Y en el vídeo que efectivamente ofrece de Conatus, en el que Kim presenta en español su novela y la versión española de la novela, pues Kim recalca mucho la dimensión sociológica, política, la dimensión de clase que tiene esta novela, que yo también no la quería ver relegada en favor de otras de las muchas novelas de dimensiones que tiene esta novela. Entonces, yo a la hora de verter el dialecto suizo, o los pasajes que juegan, que coquetean con el dialecto suizo, porque insisto, no es un dialecto suizo real, o sea, nadie habla así como hablan en determinados momentos los personajes de la novela, asumí que no hay un equivalente en español, fui probando soluciones
Y aquí también el diálogo con Silvia, que tengo que recalcar que ha sido en todo momento un diálogo súper fluido, súper cordial, súper colegial y amistoso, y lo tengo que agradecer porque no siempre es el caso con las editoriales, y esto es importante recalcarlo, y con Deconatus sí, con Silvia sí lo ha sido. Y yo incluso hubo un momento en que barajé, he probado distintas soluciones, luego si queréis podríamos entrar en detalles, algunas puramente fonéticas o de grafía, o sea, por ejemplo hay un pasaje en el que introduce muchas diéresis de forma totalmente gratuita, ¿no? Porque en el dialecto fluto se suele reproducir con muchísimas diéresis, y hay momentos que me pareció gracioso el usar elementos del asturiano o palabras que solo se usan en el País Vasco. En un momento le propuse a Silvia, puesto que ella es escritora en lengua gallega, que también le diese un toque de gallego a algunos pasajes, y ahí Silvia, de forma muy inteligente, me dio un argumento que luego ha sido clave en nuestras decisiones y en la presentación de la novela, de la solución a este problema, y que también ahora voy a usar en el diálogo en Suiza con las demás traductoras, que es: mejor no nos metamos en eso porque no debe parecerse a una lengua realmente hablada en la península, porque como las funciones y los usos históricos son tan distintos en España, las sensibilidades también son muy distintas y hay una gran susceptibilidad con respecto al uso de variantes dialectales o de distintas lenguas. Entonces, lo que nosotros no queríamos, y Kim tampoco quiere, es que los pasajes en un dialecto suenen ridículos o suenen cómicos. Y por eso vuelvo a esta dimensión de clase. Los pasajes en dialecto en la novela son pasajes en los que hablan personas, suele ser sobre todo la madre del protagonista, también la abuela, que no tienen una formación reglada, que vienen de un mundo casi rural, o sea, han pasado del mundo del campo al mundo del suburbio, pero que no han podido asistir a la universidad. Y Kim recalcaba en su presentación en español como un elemento central de esta novela es que la voz protagonista escapa de ese mundo y traiciona también ese mundo al pasar a la universidad y a la urbe, que es Zurich, y adquirir otro lenguaje que es el alto alemán. Esto juega un grandísimo papel en la novela. Entonces, la solución por la que yo opté era recalcar en la traducción esta dimensión sociológica, sociolectal del habla de Berna. Y hacer lo que han hecho otros grandes traductores. Quiero citar concretamente a mi gran amiga Elena Cortés, Premio Nacional de Traducción, a cuya traducción de la novela de Fontane, Vor dem Sturm, antes de la tormenta, yo tuve el privilegio de acompañar en su momento, y ella me iba contando que, claro, estoy aquí dudando qué hacer con los pasajes en los que el señor feudal, en 1810, habla con sus campesinos, y la gracia es que Fontane presenta al señor feudal, al Junker, hablando en alto alemán, y los campesinos le contestan en dialecto de la Marca. Y Elena, pues muy juiciosamente, optó por traducir esos pasajes como sociolecto, más que como dialecto, o sea, con variantes del habla del campo, más o menos decimonónicas. Pero aquí en esta novela no tenemos un habla decimonónica. La madre del protagonista tiene más o menos mi edad, exactamente. Es decir, es una persona absolutamente contemporánea a la que no se le pueden atribuir pues, vocablos del campo aragonés o extremeño o castellano de 1850. O sea, es una persona que habla como se hablaría hoy si no se tiene una formación universitaria y si se está acostumbrada a hablar en dialecto. Entonces, yo en todos los pasajes recalqué, insisto, el sociolecto, haciendo un uso, a veces no del todo correcto, del lenguaje, en el que se entremezclan además vocablos en francés, porque los toma del diccionario y le parecen más elegantes, y mi objetivo, lo subrayo en el prólogo a la edición española de la novela, era que estos pasajes, como nos indicaba Kim, sonasen un poco raro, de modo que un urbanita culto se sonriese un poco al verlos y inmediatamente captase esto lo ha escrito una persona sin formación académica, pero yo me esforcé mucho en que sonasen raros, pero no sonasen ridículos, sino que se viese en ellos toda la fuerza expresiva del lenguaje hablado, no escrito, habitualmente no escrito, de una persona de ese origen social que tiene una expresividad distinta al lenguaje más encorsetado de los que han pasado por la universidad. Entonces, por resumir, o sea, la solución es que dicho así no se entiende, pero después de toda esta larga introducción que me he permitido, creo que se entiende mejor. Mi solución ha sido convertir el dialecto en sociolecto, ¿no? Con algunos toques totalmente gratuitos, como el uso de las diéresis o soluciones que se puede ver incluso ópticamente en la página, que eso es un poco raro, que está hablando raro,
que insisto, que nadie intente identificar qué variante lingüística es esa, porque es una variante inventada, es un sociolecto inventado, o es incluso un idiolecto inventado, idiosincrásico, que caracteriza, que marca socialmente a ese hablante, pero que es que nadie habla así. Y esto es exactamente lo que nos decía Kim en sus instrucciones. Al final es un lenguaje artístico, es un lenguaje inventado que tiene una función, que es recalcar el origen social de sus personajes. Y esa es la prioridad que yo quise dar. Desde luego, me parece súper interesante lo que dices, porque además, para gente que nos esté escuchando ahora o que quizá nos escuche en el futuro, aquí se ve muy claramente todo lo que tiene de creatividad la traducción, porque mucha gente, la gente que no sabe o que se acerca a la traducción un poco desde no saber, pues eso es como, bueno, una palabra significa esto, se coge, se pone lo que significa en el otro idioma y ya está. Y obviamente esto no es así nunca, incluso en libros que serían más sencillos, pero desde luego en un libro como este, cuya una de sus máximas características es el juego con el lenguaje de todas las maneras, pues eso está clarísimo y desde luego el esfuerzo ahí metido es muy, muy grande y por eso también nos gusta mucho pues hablar con el traductor siempre que podemos. Silvia, estamos hablando pues eso, de que es un libro en el que se han utilizado palabras prácticamente que no existen porque Kim se las inventa, entonces en español ha habido que inventárselas también, ha habido que inventarse idiolectos, tal. ¿Cómo lo llevas tú como editora el editar un libro así que también tiene el riesgo de que no llegue, de que no guste, de que es un poco el mismo riesgo que toma el autore también, en el sentido de, bueno, a ver si esto lo va a entender alguien, pero claro, traducido tiene como doble riesgo. Tú como editora, ¿esto cómo, cómo lo llevas? Pues lo llevo encantada porque me lo he pasado fenomenal con Ivonne. La verdad, en ese sentido, yo creo que Ivonne ha sido un trabajo muy arduo y es verdad, y complicado, pero a la vez también, voy a decir, divertido en el buen sentido, ¿no? De creativo, de tener que buscar, de la alegría de encontrar una solución, de la pregunta, yo qué sé, me ha encantado. Y la elección del libro, pues en Deconatus la verdad es que nunca elegimos libros dependiendo de, o sea, pensando en las ventas, porque no, porque nos interesa tener un catálogo de libros literariamente potentes y eso es lo único que cuenta. Luego algunos se venden y otros no, pero en este caso, además, me pareció que no iba a ser un libro complicado de leer y que además lo que me interesaba también como editora es que aunque el protagonista sea no binario, no es lo importante del libro. O sea, me parece secundario. A mí lo que me parece importante es esa conexión con la naturaleza que hemos perdido, esa conexión de grupo con los demás que también hemos perdido y esa conexión con, cuidado, las brujas, lo espiritual, no es espiritual exactamente, pero bueno, algo que no se ve, que también hemos perdido y que a lo mejor está mal perdido. Eso ya cada uno lo ve como quiera. Pero sí que me ha parecido un libro muy interesante y como dice Ivonne, este juego con el lenguaje, es decir, la forma está totalmente o sea, no es independiente del contenido, sino que es perfecta la unión entre forma y contenido. Y ese lenguaje de dialecto, aparte de mostrar esas diferencias de clase social, también muestra esa parte del lenguaje sensitiva y física y de cuerpo, ¿no?, que hemos perdido. Y eso está en los dialectos porque se usan las palabras de una manera para crear una relación más directa, más sensitiva, no como el lenguaje culto que parece que crea distancia en algún momento. Entonces, esas dos mezclas de lenguajes me ha parecido muy interesante. Así que como es el libro perfecto porque me parece de verdad un libro que será importante
aunque no tenga lectores, o sea, independientemente de eso, que un gran libro puede tener pocos lectores, pero siempre va a ser un gran libro. Tendrá lectores. Aquí hay que decir también, Esperemos, esperemos. yo creo que sí, aquí hay que decir también, esto yo siempre lo cuento porque es un libro, ya te digo, que o sea, no puede echar para atrás según cómo se le mire. Y Silvia se lanzó a por él para su editorial antes de que le dieran el premio nacional Sí, sí. del libro en Alemania, lo cual, claro, por eso somos, en España es donde ha salido la primera traducción, también porque, esto ya lo cuento un poco entre bambalinas, Ivonne se pegó una paliza bastante importante Sí. traduciendo a Marchas forzadas. Quiero animar, como veis, Ivonne le encanta hablar de traducción. Si hay algo, no solo sobre este libro, sino algo sobre traducción, la vida del traductor, no sé, que siempre quisisteis preguntar y nunca os atrevisteis, de verdad, este es vuestro momento, ¿vale? En el chat te dan la enhorabuena también, o os dan la enhorabuena por la solución con Das Kind, que la verdad es que es una solución única. Y bueno, yo ya sé un poco qué me vas a contestar, pero ¿es el libro más difícil que has traducido? No. Lo sabía, lo sabía. Ya lo sabes, y además, entre otras cosas, un poco por lo que apuntaba Silvia. Yo creo que por eso la sintonía ha sido tan fácil entre todos los participantes. También con Kim, que en sus instrucciones desde el primer momento nos daba mucha libertad a los traductores y traductoras y nos animaba a ser creativos, porque es un libro que, a pesar de que la historia que cuenta tiene una dimensión triste, es muy divertido y tiene un enfoque muy lúdico. Ironiza continuamente el punto de vista y ahí está su grandeza, también en su capacidad para empatizar con las mismas personas que le han causado dolor. Entonces, eso resulta muy agradecido. Es verdad que tiene unas dificultades muy grandes, no solo las dos que hemos mencionado aquí, que son quizá las dos que más pueden llamar la atención, el del lenguaje de género y el del uso del dialecto de Berna en particular, que insisto, es un dialecto bastante inventado y bastante ficticio, sino yo menciono siempre, porque para mí fue la mayor dificultad en la novela. Bueno, las dos mencionaría, la primera, la que más me asustó al principio fue la tercera parte, que está escrita en un lenguaje irónicamente pedante de una persona que ha ido a la universidad y empieza a usar lo que en alemán se llama Denglisch, o sea, el uso de muchísimos extranjerismos tomados del inglés y con una pedantería así muy petulante, ¿no? Y verter eso, yo dije, esto va a ser terrible, ¿no? O sea, de hecho me metí primero con esa parte, porque era la que más miedo me daba, y bueno, luego yo creo que Silvia estaba muy contenta, espero que los lectores también, que quedó una cosa graciosa, porque también es otro elemento que engrandece a la voz narrativa de la novela, y idonizar esa propia fase petulante del que es la primera persona en la familia que asiste a la universidad y cree que de ese modo se distingue de la madre. Luego se da cuenta de que esa distinción no es muy sana, ¿no? Y por eso se recupera el lenguaje dialectal. Pero luego la que resultó una dificultad endiablada es toda la segunda parte en la que el lector se da cuenta muy pronto de que todas las frases son muy cortas. Es la fase que intenta reconstruir la infancia de la voz protagonista y todas las frases son muy cortas y durante 30 o 40 páginas estamos leyendo frases cortísimas que además muchas veces se cortan por un punto y luego continúan y resulta bastante chocante hasta que llegado un punto ya muy avanzado, esa segunda parte, pues la abuela del protagonismo le pregunta al niño, o al niño en este caso, niño, ¿por qué hablas siempre en frases tan cortas? Y entonces el niño le dice, pero ¿me prometes que no se lo vas a contar a nadie? Y la abuela dice, sí, sí, te lo prometo. Y entonces el niño confiesa, es que estoy embrujado. Y la bruja me ha embrujado y no puedo usar más de 7 palabras por frase. y ese conjuro pues resultaba para el traductor al español una maldición realmente, porque inevitablemente al traducir del alemán al español, como tú muy bien sabes, Ana, se generan inevitablemente más palabras. Y en la mayoría de los casos se saltaban las 7 palabras. Y además, así como en otros casos uno podía decir, bueno, pues al traducir verso, por ejemplo, ¿no? Uno puede decir, bueno, pues en vez de endecasílabos,
hago alejandrinos y en vez de 11 sílabas tengo 14 a mi disposición, pero es que aquí no procedía, porque el 7 es un número mágico en prácticamente todas las culturas del mundo. Eso es un número universalmente mágico y no resultaba procedente cambiar el límite de las 7 palabras a 9. Esa ha sido otra dificultad. Entonces, dificultades ha tenido muchas. Aquí se habla mucho, en el taller de traducción con Kim en Suiza se hablará de ellas, pero aún así ha sido una traducción, aparte de que el plazo es verdad que fue, porque claro, Silvia me dijo, mira, es que hemos sido la única editorial que ha comprado los derechos de esta novela antes de que le dieran el premio, lo cual quiero destacarlo y agradecerlo porque claro, honra el olfato y la sabiduría literaria de Silvia y de Conatus. Entonces, claro, yo también asumía el reto, a todos nos convenía sacar la novela cuanto antes. Y para mí ha sido, y las recompensas las estoy gozando ya, o sea, pues estoy aquí ahora mismo en Berlín, en el Literary Colloquium, y inmediatamente vuelo a Suiza para hablar de la novela y soy el único traductor que tiene ya el libro publicado, ¿no? Entonces, sí, todo eso ha sido difícil, pero no ha sido ni mucho menos la obra más difícil que he traducido. Entonces, claro, porque traducir gran literatura, frente a lo que pueda parecer, suele ser más fácil que traducir mala literatura o textos cuya dificultad reside en que no tienen mucho sentido. Y aquí todo lo que ocurre en esta novela tiene sentido, que es lo que yo quiero recalcar. Es que, como tú decías, Ana, es una novela que a mucha gente le puede echar para atrás por su carácter experimental, por ensayar registros muy diversos y algunos muy artificiosos, como queda claro además en la propia novela. Son ensayos mágicos y artificiosos, a veces lúdicos, a veces paródicos. Se parodia también el lenguaje académico en todos los pasajes en los que se investiga la historia de la haya de sangre. Pero es que todo eso nace de una necesidad interna. Y a mí es lo que más me gusta de esta novela, ¿no? Como todo lo que yo explicaba en mis clases de literatura hace ya bastantes años en Tübingen, pues aquí se muestra en su necesidad existencial y no como una forma de patar a las personas cultas de mirad qué bien hago esto de ensayar lenguajes diversos, ¿no? Sino que es una búsqueda existencial. Entonces, en ese sentido ha sido muy gratificante y como decía Silvia, es que es muy divertida, es que la novela es muy divertida y todas estas soluciones lingüísticas resultan muy divertidas. Si queréis, Ana, porque estaba buscando, es que antes lo que hablábamos del dialecto, si no os importa, lo querría ilustrar con un pasaje relativamente breve, que es uno de los que más me gustan de la parte cuarta, en la que la madre de la voz protagonista reconstruye las biografías de sus antepasadas, de la línea materna de la familia, muchas de las cuales fueron brujas o fueron consideradas brujas en su tiempo. Y esta es una que efectivamente fue considerada bruja en el siglo XV, Bárbara. Y este es un pasaje que además lo quiero leer con dedicatoria incluso, porque yo se lo leí cuando lo estaba traduciendo a mi sobrino de 17 años, que es un chaval excepcionalmente sabio y empático, y que le hizo mucha gracia. Y entonces ahí es cuando supe que este registro también era el adecuado para probar en estos pasajes tan difíciles de las biografías en semidialecto, que era la solución que explicaba antes, ¿no? Que era mucho más tirar por el sociolecto y no intentar reproducir las variedades fonéticas del habla de Suiza, porque lo que llama la atención en este pasaje es la imaginación de esta hablante, que no tiene una educación reglada y que usa imágenes y metáforas que no se nos habrían ocurrido a nadie, pero que eran muy graciosas y no ridículas, porque tiene una gran fuerza expresiva. Entonces es una curandera a la que de repente le encargan curar un noble al que le ha dado una cornada a un jabalí. Y está moribundo, pero ella lo salva y entonces se enamoran. Y entonces en un momento lamenta que el destino haya sido tan cruel con ella, que estaba tan tranquila como curandera, y le hacen enamorarse de un noble con el que obviamente no tiene futuro. Entonces en un momento se retira y le grita al mundo lo siguiente. Es un pasaje muy breve, me lo voy a leer con todo el énfasis. Todos estos años me he dejado de lado. Me sacrifico como se espera de nosotras. Soy una mano sanadora sin cuerpo propio. Me he mostrado dispuesta a cuidar tus heridas, mundo apestoso, a capearte y esquivarte. Y ahora veo, eres solo una llaga incurable. Me cago en la puñeta. Di mi dacoda quererte, patata gruñona de planeta. Pero ¿sabes lo cansado que es? Y no, ya no soy colchón de soldados, ya no salvo más escrotos ricos. Estos labios ya no tienen sonrisa helada en depósito a la Gesser. Se desespera una si te quiere apreciar, a ti y a los seres gaznápidos que pares. Y un día se le hinchan las narices. Dime, pocilga de estrella, ¿por qué no puedo yo también tener una migaja de suerte? Si eres un mundo que nos joroba las pringadas todo lo que puede, ¿no sería un poco más justo que no hubiese conocido a Alex, este principito tan por encima?
esta campanilla de nieve 20 años más joven que se hará cortar la cabeza en la guerra o envenenar en casa. Allí queda Bárbara. Estaba oscuro como el culo de una vaca. La única respuesta eran los ruidos del bosque. Yo creo Y que con todo con lo que has leído y con todo lo que hemos hablado, lo que queda claro para quien todavía no se haya acercado a esta novela es que es una novela que realmente ofrece muchísimo porque tiene humor, tiene ternura, tiene violencia, tiene, pues eso, sobre todo creo que lo que decíais, mucha autenticidad. O sea, ahí realmente ves a una persona que se abre, que busca y que busca un nuevo es muy gracioso. Sí. No me acordaba de ese pasaje, pero realmente es muy gracioso. Nos vamos acercando ya al final. Nos pregunta, Cristian en el chat, que debe estar en en Berlín, que si habrá algún Vortrag o algún evento tuyo en Berlín, donde pueda asistir. Y bueno, vaya, gracias. No, en este caso no. La verdad es que estoy aquí hasta el día 13, que es cuando vuelo a Zurich a la casa de traductores de Logan, que es donde nos reuniremos con Kim. Y allí hay también prevista además asistencia de la prensa, porque los suizos quieren darle toda la proyección a esta traducción a varios idiomas de la novela que ha sido premio suizo del libro. Y la semana que viene estaré en Rostock, donde daré una charla en la universidad, pero no, en Berlín no están previstas más. Lo que sí espero, ¿verdad, Silvia?, es que tengamos más ocasiones de presentar al público en España esta novela. Yo lo haré en Bilbao, en la librería Cámara, el día 7, si no recuerdo mal, que estará anunciado el 7 de junio, porque yo solo regreso a finales de mayo, y sí calculo que en otoño, pero también en los años venideros, espero. Yo creo que tanto Silvia como yo y Beatriz y todos estamos convencidos que es una novela de largo recorrido. Y como decías, Ana, puede chocar a mucha gente. Además, precisamente ahora está muy enconado, de forma absurda, el lenguaje, el debate, bueno, el debate. Llamar debate es elogiarlo o darle más altura de lo que suele tener, ¿no? Es que hay posiciones muy enconadas, muy absurdas sobre el lenguaje inclusivo y el lenguaje de género. Y yo invito a toda la gente que no esté cegada por los prejuicios a echar un ojo a esta novela para entender la necesidad de buscar fórmulas más inclusivas, no solo en el lenguaje, sino a la hora de tematizar las experiencias de muchas personas que han estado relegadas, ninguneadas y humilladas por una concepción de las identidades que es insostenible, porque resulta totalitaria. Y esto es y un poquito... resulta lo que decía Silvia, ¿no? Es una forma también de violencia al final. El género binario, esto o lo otro, también es una forma de violencia que precisamente las nuevas generaciones, a nosotros nos parece que, bueno, esto tiene que ser así, pero realmente las nuevas generaciones dicen, ¿y por qué tengo yo que aceptar esto? Si hay otras formas que estamos explorando. Entonces yo también creo que va a ser de largo recorrido. Hay gran interés, igual, pero lo que vas a hacer en Suiza, esto es una cosa interna de los traductores y las traductoras. Esto no habrá ningún, porque se ve que tenemos un público reducido, pero muy internacional, que nos preguntan si va a haber algún evento en Suiza, pero esto no va a haber ninguna cosa pública, ¿verdad? Yo sepa, gracias, que yo sepa no está abierto al público. O sea, sé que Vale. está prevista una jornada con la prensa para darle proyección pública, pero en principio es un taller de traducción en que las traductoras y los traductores, además de forma bastante exhaustiva y organizada durante 3 días, comentaremos los retos y las dificultades y las soluciones distintas que se... Claro, es que en cada idioma las soluciones no pueden ser las mismas, como demuestra el ejemplo que hemos comentado sobre el género. Yo no sé cómo se traduce esta novela al húngaro o al griego moderno, y no digamos ya a lenguas no europeas, que en este caso no va a haber ninguna traductora de lenguas no europeas, pero que también presentarían retos que yo no me puedo imaginar. Pero no, en principio el acto en Logen está organizado por la Casa de Traductores de Logen y Pro Helvetia, que también no hay que dejar de decir que también ha contribuido generosamente a financiar la edición española de esta novela.
pero no creo que estén previstos actos abiertos al público. Luego Bueno, las... pero como dices, yo creo que habrá más ocasiones de hablar sobre esta novela. Ojalá de hablar con Kim también, porque la verdad es que lo pasamos súper bien. Ya como para finalizar, os voy a hacer una pregunta así un poco que se sale del tema Libro de Sangre y Kim, tanto a Ivonne como a Silvia. Silvia, vamos a empezar por ti. Pero igual hay también alguna conexión. ¿Nos puedes contar algo sobre algún próximo proyecto que tenga que ver con el alemán? ¿Cuál es el próximo autor o la próxima autora o el próximo autore que, que, que traduciréis del alemán? Bueno, pues la verdad es que gracias a ti, Ana María, que nos has presentado a Ivonne y a mí, porque al final todo Que esto... todo esto lo pregunto No, para el porque autobombo. claro, yo siempre digo, no, es que hay una joya en el Goethe Institute que yo voy a aprovechar. Entonces, gracias a que nos has presentado, pues hemos visto que tenemos una visión de la literatura muy en línea, que esto es muy importante porque si no hay una conexión de verdad entre traducción y traductores y editorial, es muy complicado para libros que literariamente pues o sea, no hay una traducción, digamos, inmediata o literal, sino que hay que hacer búsqueda de soluciones. Pues entonces estoy encantada con Ivonne y ya le falta poco para terminar una novela que, según él, era más difícil de traducir que la de Kim, a Que ya pesar de que estamos no se hablando. note tanto. Sí, que es de Blaufrau, ¿no? Die Blaufrau, pero de Antía Ravni. Bueno, vosotros lo pronunciaréis mejor. Y que bueno, que sacaremos en el mes de septiembre. O sea que va a estar muy bien seguir con el mundo alemán, que creo que tiene cosas importantes, ahora libros interesantes, y sobre todo me parece un acierto por parte de el premio nacional, ¿no? Haber dado el premio a estos dos libros, porque el libro que vamos a publicar en septiembre también es un premio nacional y también tiene una proyección literaria muy amplia, cosa que aquí es complicado en nuestro país, es decir, en España, bastante impensable. Así que, pues sí, ese es nuestro siguiente proyecto y esperamos que también tenga éxito. Y bueno, decir con lo que estabas diciendo de esta reunión que hay de traductores en Suiza, que eso no se hace con ningún libro. O sea que si eso está ocurriendo es porque se considera que el libro de sangre es un libro extraordinario y que de alguna manera va a pasar a la historia. Y nos ha hecho mucha ilusión porque nos han pedido la traducción desde Francia para verla. O sea que ha estado genial, Ivonne, que haya sido el primero en traducir. Y que además Kim se haya quedado encantado ya que conoce el español con todas las elecciones que has hecho. Y nada, y muchas gracias a todos los que habéis leído el libro, a todos, todas, todes, los que habéis leído el libro y espero que os haya gustado. Pues muchas gracias, Silvia. Bueno, Ivonne, ya nos ha contado el proyecto, que claro, yo hacía esta pregunta con segundas, pero si quieres contarnos tú algo más sobre Die Blaue Frau de Antje Gravik-Strubel, que pronto podremos leer y que será una excusa perfecta para volver a juntarnos. Y es que además no salimos de nuestro gozo aquí. Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad es que como ha explicado Silvia, Die Blaue Frau, La mujer azul de Antje Gravik-Strubel, que había sido la novela que había ganado el anterior premio alemán del libro, el de 2021. Y era una autora que yo llevaba muchos años queriendo traducir, porque bueno, la sigo desde hace años, está bastante en mi línea, es una autora nacida y socializada en la antigua RDA, en la que, como sabéis, pues, es una de mis líneas de trabajo preferentes, en la que estoy especializado, y me parecía además una autora que por su estilo más americano
puede conectar bien con el público español. Esta es una novela difícil en algunos sentidos porque trata un tema un poco escabroso, ya lo veremos cuando salga la novela, pero también de una ambición literaria extraordinaria. Y de nuevo, Silvia tuvo el olfato y la valentía de decantarse por esta novela que otras editoriales con más músculo financiero no se habían atrevido. Y bueno, además es la novela que nos juntó. De Conatu y a mí. Lo que pasa es que entonces se interpuso Libro de Sangre, que Silvia también había adquirido y que prefirió con criterio lógico, impepinable, sacar antes. Y bueno, tiene algunas similitudes llamativas con Libro de Sangre, incluso a nivel simbólico. También aparece una haya de sangre, por ejemplo, y también aparece una navaja suiza que juega un gran papel en la novela. Y también tiene mucho que ver con las identidades y con la búsqueda de un lenguaje para una experiencia muy difícil de verbalizar. O sea, que también demuestra una continuidad en la apuesta editorial de Deconatus, y a la que tanto Silvia como yo pues deseamos darle continuidad, porque solo puedo recalcar de nuevo que la confianza y el aliento y también el humor y la receptividad y la accesibilidad de Silvia y de Beatriz pues para mí han sido muy gratificantes. He trabajado con muchas editoriales en mi trayectoria y en este caso la verdad es que ha sido un placer y ha sido muy alentador y querríamos dar continuidad a esta apuesta porque nos interesan este tipo de libros de gran altura literaria que tratan problemas muy actuales y que siendo exigentes, sin duda, no podemos decir otra cosa, o sea, pueden chocar a un lector habituado a novelas más lineales o de un estilo más monocorde, sin embargo resultan perfectamente legibles y sobre todo se capta la necesidad del esfuerzo que le piden al lector. Esto me parece muy importante. En estos tiempos de banalización del lenguaje público, estas son novelas que le exigen al lector, pero el lector que tiene la paciencia de entrarse en ellas entiende perfectamente por qué le están exigiendo eso, y es porque quieren contar cosas que normalmente no se cuentan y que no tienen un lenguaje obvio para ser contadas. Esto es quizás lo que más tienen en común Libro de Sangre y La Mujer Azul, y creo que será también un elemento común en las siguientes novelas que sin duda haremos Silvia y Beatriz y Deconatus conmigo. Ya hay algunos proyectos sobre la mesa y ahora también aquí en Berlín, precisamente para eso estoy aquí, porque claro, para eso nos invitan los alemanes, que es para sugerirnos novelas actuales que podría ser interesante traducir, y estoy preparando las sugerencias que podrían ser atractivas para Deconatus y ojalá podamos coincidir también el año que viene presentando otra novela de esta talla literaria con la misma satisfacción, además, que quiero recalcar, porque ha sido un reto, ha sido exigente, pero creo que todos los participantes nos lo hemos pasado muy bien y estamos muy contentos con los resultados y esperamos que eso se transmita a los lectores y que lo disfruten y que se sientan enriquecidos como nos hemos sentido nosotros. Así que No, que muchas gracias. sepáis todo el público que esto es muy raro, o sea, esta sintonía entre un traductor, una editora, que luego también le autore allá, porque el contacto entre traductor y autor no nos ha dado tiempo a entrar mucho, pero es todo un tema. Entonces, todo esto que estáis viendo es muy raro, ¿vale? Pero seguiremos porque a todos creo que nos ha gustado. Muchísimas gracias por estar aquí, Ivonne. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado, que nos han mandado no muchas preguntas, pero sí comentarios muy entusiastas de lo interesante que les ha parecido la charla, y espero que luego más gente la pueda ver online porque creo que se han dicho cosas muy jugosas, como no esperaba otra cosa. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos pronto hablando de Kim, hablando de Anchiga Wikstrubel o de lo que se nos ocurra. Así que nada, un placer. Chao.